datos obtenidos de Mora ha sido de rendimiento de mercado, que ha sido 14.34%. La tasa de libre riesgo ha sido de 0.51%. La prima de riesgo ha sido de 13.83%. Y en total ya el que ha sido el 10.75.9%, ¿no? Acá podemos ver la fórmula en la cual hayamos hallado. La costa de deuda, el KD, ha sido para los pagares bancarios en el Banco de Crédito del Perú para las tasas de interés así de 2%, ¿no? El vencimiento se vence en el 2023, ¿no? Con un monto de 2.000, el precio es de 14.29 y el CAD así de 0.29, ¿no? Acá también tenemos en Scotiabank Perú, que de la misma manera, ¿no? En los bonos corporativos, en la tasa de interés, nosotros estamos ya 2%. Vencimiento se vence igual en la fecha 2023. El monto es de 2.000. El precio es de 14.29 y el KD de 0.29. En los préstamos bancarios tenemos el Banco de Crédito de Perú, Scotiabank, Banco Internacional de Perú y BBA. Banco Continental, ¿no? En cual vamos ya un total en el monto de 1.400.000 soles. En el peso vamos ya de un 100% y el KD es de 2%, ¿no? Siguiente, compañero. Acá vamos determinada el WACC, ¿no? Como acá podemos ver la fórmula, cómo hemos hallado, tenemos el T que es 29.5%, el que es 10.759%, el KD que es como le dije 2, el capital E es de 418.785, la deuda es de 65.255, ¿no? Y el WACC que en total ha sido de 9.50%. La conclusión que vamos a llegar acá que el 9.50% en nuestro costo promedio es ponderado, ¿no? Del capital. Es decir, que si nuestro 9.50% satisface tanto a nuestros acreedores externos de deuda como a nuestros socios en sus expectativas de rentabilidad, este tiene sobre nuestro negocio, ¿no? Ya, el siguiente. Acá tenemos el WACC. El KD, en total podemos decir que satisface a los acreedores externos que nos exigen, ¿no? Un 2%, ¿no? El KS como a los acreedores internos que son socios que exigen un 10.75%, ¿no? Y podemos decir que el 9.50% satisface las expectativas de la rentabilidad de ambos grupos, ¿no? De acreedores. Por ello es un costo promedio ponderado de capital, ¿no? Ya, eso sería todo. Bien, muchas gracias a la empresa SEAL por la exposición. Tengo algunas dudas, por favor. A ver. Bueno, entre 2017 y 2018 el efectivo baja, ¿no? En un 22.5%, que es la mayor caída que tiene la empresa en cuanto a ese rubro o a esa partida. ¿Han podido determinar cuál es el motivo? O sea, ¿por qué cae el efectivo? Más que todo se debería por la pandemia, ¿no? Que ha pasado, ¿no? En este tiempo. Eso podría ser una causa. La causa, ¿no? Bueno, no, este es entre el 2017 hacia 2018. Vale, vale. Es porque, bueno, en el 2000
en el año que usted indicó es que la empresa, con respecto a su capital propio, ha ido aumentando, o sea, indica, o sea, pero ha sido proporcionado por el número de, o sea, ha sido más ha sido acceso, más ha sido financiado por los accionistas en un 0.94%, en un 0.94 soles. Eso nos da la conclusión que la empresa o sea, se financia más por el préstamo del capital propio, y eso es lo que trajo como caída ese año. Ok. A lo largo del tiempo analizado vemos que los activos fijos se incrementan. ¿Qué tipo de inversiones en activos fijos ha realizado la empresa durante todos estos años? Ha habido, como se ha aumentado mucho más sedes, activos fijos, se ha aumentado, o sea, se ha aumentado el número de equipos y de propiedades a lo largo del año. Ok. Luego, en el 2020 la empresa, después de, digamos, 2017, 18, 19, en el cual ha tenido un capital de trabajo positivo, el 2020 trae un capital de trabajo negativo. ¿Cómo financiaron ese capital de trabajo en el 2020? La empresa cubrió sus gastos en el 2020 con el financiamiento de sus proveedores, ingeniero. No, profesor. Ya, ok. Y en sí, los proveedores, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son los principales proveedores de la empresa? El Estado, ingeniero, y entidades privadas. Pero, ¿el Estado qué exactamente le provee? Creo que sería el FONAFE, más que todo. ¿Nos podría explicar eso? Sí, yo tengo entendido de que en el 2020 se dio como un capital, justamente para eso, porque creo que en el 2020 han decretado de que ciertos lugares de Arequipa, por ejemplo, que es SEAL, no se iba a pagar, ¿no? Por la pandemia de la luz. Entonces, la FONAFE iba a cubrir un poco de ese gasto. Ah, ok, perfecto. En el 2020, el endeudamiento empieza a crecer. ¿Cuál es el motivo por el cual crece el endeudamiento?
En ese caso, sí, ingeniero, sería por motivo de la pandemia, ya que la empresa es distribuidora de energía y la mayoría de sus usuarios no contaban con, o sea, no contarían con el dinero suficiente para pagar a su debido momento. Ya, perfecto, gracias. Déjame ver. Las ventas del 2019 hacia el 2020 han crecido en 203%. ¿Debido a qué es eso? Disculpe, O sea, ingeniero, ¿qué años dijo? de 2019 hacia 2020 hay una variación en 203%. Prácticamente las ventas se duplican. ¿Qué ha motivado eso? Y a pesar de que hacia el 2020 las ventas se duplican, sin embargo el margen neto cae estrepitosamente, ¿no? Está entre un rango de 10, 11 o 12%. Sin embargo, el 2020 cae a 1.79, 1.8 me parece. O sea, cae muchísimo. Entonces, ¿a qué se debe principalmente ello? Es que en el 2020 la empresa presentó algunos problemas de liquidez, ingeniero. En sus cuentas de activos corrientes estuvo insuficiente y no pudo cubrir sus deudas a corto plazo. Pero a pesar de eso, el capital negativo se debe a que la empresa invierte mucho dinero en subsidiar negocios adjuntos y asociaciones, ingeniero. Ya, pero una cosa es la liquidez y otra cosa son los resultados, ¿sí? La liquidez no tiene, digamos, relación directa, ¿no? Con los resultados de la empresa, ¿de acuerdo? Una cosa es las ventas y otra cosa es los cobros. Y luego, bueno, una observación a su trabajo es que en el ROA y el ROE, en el resultado, en cálculo, se han comido un cero, asumo. ¿De acuerdo? Han puesto 0. Bueno, por ejemplo, en 2020 0.7. Debe ser 0.07. O 0, sí, definitivamente 0.0, no es 0.12, ¿sí? Si no sería muchísimo más. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias por su observación. No, de nada. Bien. Muchísimas gracias por su exposición. Ha estado muy interesante. Gracias a todos por su participación. Igualmente, ingeniero, gracias a usted. ¿Hay algún grupo más que va a exponer? ¿O no? Ingeniero, muy buenos días. Sí, el grupo número 4. Bien. Bueno, las personas que han terminado de exponer tienen la libertad de poder retirarse. El grupo 4, ustedes son... ¿qué grupo es? ¿Qué empresa, disculpe? La refinería, La Pampilla. Refinería de Pampilla.
A ver, vamos a ver. Listo. Ah, sí, sí. Listo. Bien, están todos sus integrantes, son 5. Brisa, No, Frank, Paul, César y Rogelio. hay un Ingeniero, compañero que no va a poder asistir hoy día, creo que tiene un sí, tema familiar y bien, no está ausente el día de hoy, ingeniero. Ya, el resto sí está, ¿no? Sí, sí. Pero, ingeniero, el compañero faltante sí aporta en el trabajo y todo. Ya, está bien, sí lo voy a considerar. Bien, ustedes escojan a alguien que desee exponer y yo escogeré a una persona más para que complete, ¿sí? ¿Me avisan? ya, ingeniero, yo voy a empezar primero. Ya, no se olviden de prender su cámara, gracias. Sí, perdón. Sí. Bien, continúa Brisa, ¿de acuerdo? Ya, ingeniero. Yo voy a empezar. Por favor, comparten la diapositiva. Ok. Compañero, ¿puede compartir? Solo la persona que va a exponer en el... Bueno, la persona que está exponiendo en ese momento inicia cámara, ¿sí? Ya, correcto, disculpe. Gracias. Disculpa, se ve, ¿no? Sí, se ve. Profesor, disculpe, ¿es obligatorio que prenda mi cámara? Lo que pasa es que no me encuentro en un lugar donde pueda encender la cámara. Bueno, ya no se preocupe. Ok, gracias, ingeniero. Ya. Buenos días a todos. A continuación, presentaremos el análisis financiero de la refinería La Pampilla. Por favor, siguiente diapositiva. Siguiente. Vale mencionar la 2, por favor. Vale mencionar que se trata de una refinería de petróleo administrada por el grupo Repsol, pero no desde su creación en sí, que fue en el año 1967, sino bajo la administración de Repsol, que fue en el año 1996. Básicamente, la empresa se encarga de la producción y distribución de diversos combustibles, los cuales provisiona a otras industrias, como la minería, por ejemplo. Sí, siguiente, por favor. Bien, comencemos con lo que es el análisis vertical. Esto se hará para el balance general y el estado de resultados. Empecemos en orden. Podemos apreciar cuánto representa en esta parte el balance de las cuentas en lista respecto a sus totales, ¿no? Esto para los periodos que se aprecian en pantalla, siendo una constante, por así decirlo, la penúltima cuenta y siendo esta la mayor en esta primera parte. Disculpe. Continuando con esto y llegando... Disculpe que le interrumpa. ¿Sí? ¿Nos podría dar una breve referencia de la empresa? O sea, un poco más, de repente, a detalle. No sé si sería posible. ¿En qué consiste sus operaciones, por ejemplo, no? Sí, esto. ¿Puede repetir lo que pasa? Escuché un poco esto entrecortado, perdón. ¿En qué consisten las operaciones, ¿no? De la empresa, cómo es su operatividad, Ok. algo así. Quisiera saber. Gracias. Bueno, en sí se encarga de la exploración y producción de los combustibles,
y se los da a las diferentes industrias, ¿no? Como mencioné esto, minerías, petróleo y más. Ya, muchas gracias. Básicamente ese es el tipo de actividad que hace esta empresa, a lo que se encarga esa empresa. ¿Continúo con la exposición? Sí, por favor. Ya. Bueno, continuando con esto y llegando al primer total que es del activo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá vemos el primer total. Seguido de eso, cada categoría de las cuentas va a tener un total como en los activos. Y se procederá a descomponer dichas cuentas en cuanto represente este dicho total, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí se sigue apreciando el porcentaje individual respecto al total, teniendo como un subtotal a los pasivos corrientes y siendo el mayor de ellos en el periodo 2017. Siguiente, por favor. Ok, para el siguiente total a evaluar sería lo que es el total pasivo y patrimonio, que como se puede apreciar para el periodo 2020, el pasivo no corriente representa un 36.56%, ¿no? Y el total patrimonio, la diferencia de ambas cantidades. Siguiente diapositiva. Para el estado de resultados, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí se escucha. Hola. ¿Me escucha? Sí se escucha, compañera. Sí, no sé, creo que no me está escuchando. No sé si te puede, creo que tiene problemas con su audio. Hola, ahora sí, ¿me logran escuchar? Sí. Sí, se escucha. Ya. Por favor, siguiente diapositiva. La anterior, por favor, creo que pasaste muy rápido. Ya, para el estado de resultados, ya no vamos a tener varios totales, sino que tendremos un total, el cual sería, según la teoría se le considera a ventas, ¿no? Para nuestro caso, como está expuesto en los documentos financieros, tenemos como 100% el ingreso de actividades ordinarias y de ahí se descompone para el resto de las ventas. Vemos que tenemos un costo de ventas elevado en estos periodos, similar en cantidad de las ventas. Siguiente diapositiva. Ya. Aquí hay algo que resaltar, que en lugar de una utilidad neta o ganancia, como se podría decir, tenemos una pérdida. Esto simplemente por lo que se mencionó, el costo de ventas es una cantidad similar al ingreso, por lo que al hacer la diferencia nos queda una cantidad muy corta. Es por ello que al seguir descontando otros gastos, la cuenta se convierte en pérdida al finalizar el ejercicio, ¿no? Siguiente diapositiva.
Ok. Para el análisis horizontal tenemos la variación de las cuentas. Como se puede ver, tan solo es la diferencia respecto al año siguiente con el anterior, siendo para este periodo de 2020 y 2019 una variación considerable en el efectivo. Posterior a esto se aprecia la variación en total de activos. Siguiente diapositiva, por favor. Cabe resaltar que habrá porcentajes negativos, lo que significa una disminución de la cuenta analizada, ¿no? Tal caso en total patrimonio y pasivo. Siguiente diapositiva. Se puede ver una disminución en el efectivo para estos periodos con una variación del 98.04% y a la derecha tenemos una variación de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Esto es positivo, ¿no? Porque agilizó su periodo de cobro. Siguiente diapo. Tenemos para los pasivos corrientes en las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Hubo una reducción del 25.79%. Esto es positivo porque en caso se haya necesitado un financiamiento para cubrir dicha cuenta, fue un financiamiento menor. Siguiente, por favor. Para estos periodos tuvimos algo positivo respecto al efectivo disponible, puesto que del año 2017 al 2018 tuvimos un incremento que en cantidad porcentual del crecimiento fue un 73.12%. Siguiente diapositiva. Al evaluar los totales pasivos corrientes para este periodo, tenemos que hubo una mínima reducción. Es decir, no hubo una mejora contable, pero existe, y la reducción es un 1.55%, por lo que es el total patrimonio, hay algo desalentador, ¿no? Esto debido a que se presenta una reducción en este total y es un casi 10%. Siguiente diapositiva. La dinámica en cuanto a las operaciones de las cuentas se mantendrá, ¿no? Para el periodo 2020-2019 se puede ver que la ganancia, luego de restar el costo de ventas, ha disminuido del año 2019 al año 2020, lo que claramente no es alentador. Siguiente diapositiva, por favor. Para los periodos 2019 y 2018 se tienen que el ingreso por actividades ordinarias o bien llamada ventas, tenemos que se presenta una reducción, lo cual no es positivo porque estamos teniendo ingresos inferiores al periodo anterior, es decir, nuestra utilidad bruta también será menor y esto afecta la ganancia final que se obtenga. Siguiente diapositiva. Del periodo 2017 al 2018 se tuvo
hubo un incremento para el efectivo. Aquí ya hay una diferencia en cuanto a los otros periodos evaluados. Aquí hubo una mejoría, por así decirlo, pero si analizamos el costo de ventas, ese también tiene un incremento, ¿no? Por lo que en la utilidad bruta no se ve reflejada la mejora del ingreso. Ahora voy a darle pase a mi compañero Rogelio. Ok, gracias. Bueno, buenos días, ingeniero. Vamos a continuar con la exposición. En cuanto a los datos financieros, tenemos una tabla, como podemos ver en la imagen, con los datos a usar de cada una de las fórmulas que nos darán los resultados de los ratios, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Siguiente. Tenemos ahí los ratios de liquidez, ¿no? Tenemos también las fórmulas, razón corriente, que es igual a activo corriente sobre pasivo corriente, razón de la prueba de ácida, que es activos corrientes menos inventarios sobre pasivos corrientes, y lo que son índices de liquidez no activos disponibles sobre pasivo corriente, ¿no? Tenemos unas conclusiones en que las que se resumen en que nos dice que la empresa presenta dificultades en cuanto a cubrir sus obligaciones a corto plazo. Y respecto al capital de trabajo, tenemos una solvencia por parte de la empresa en cantidades positivas. ¿Podría repetir lo anterior? Se entrecortó y no lo pude escuchar bien. Sí, ingeniero. Bueno, concluimos algunos. Es que nos dice que la empresa presenta dificultades en cuanto a cubrir sus obligaciones a corto plazo, ¿no? Y respecto al capital de trabajo, tenemos una solvencia por parte de la empresa en cantidades positivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el cuadro, el año 2020 tenemos una razón corriente de 1.01, el año 2019 1.24, el 2018 1.17, el año 2017 1.12. Siguiente diapositiva. Tenemos también las razones de actividad, y también aquí mostramos, ¿no?, los resultados obtenidos por cada ratio financiero, y la rotación de cuentas por cobrar nos indica que el número de veces de la empresa a efectivizar sus cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por pagar es similar, solo que aquí se ve que la cantidad de veces que la empresa paga a sus proveedores, siendo el mayor de todos los periodos en el año 2018. Las cuentas por cobrar en días expresan la efectivización de dichas cuentas en días, ¿no? Y las cuentas por pagar en días expresan el pago a sus proveedores en días. Siguiente, por favor. Las razones de endeudamiento o apalancamiento, ¿no? Aquí los ratios, tenemos que en el periodo del año 2018 es el que más representa, puesto que en todas las razones tenemos que el valor más alto justamente en el periodo mencionado, ¿no? Es decir, que en el año en el que más tuvo una adquisición de deuda. Siguiente, por favor. Lo que son razones de rentabilidad. Aquí, bueno, se ve la capacidad de la empresa, ¿no?, para generar ventas. Los más resaltantes y más utilizados para la conclusión de la mejora. Como conclusión, bueno, uno de estos es que los ratios, por ejemplo, del ROA, podemos decir que para los periodos del año 2019 y 2017 se tiene un panorama más favorable, ya que este ratio nos indica que cuanto mayor es el valor obtenido, mayor será la rentabilidad que tiene la empresa. Siguiente. Lo que es razón de cobertura de interés, ¿no? En ese cuadro nos indica, ¿no?, que tenemos razones financieras, tanto la cobertura de interés y los gastos financieros. Hay algo que resaltar aquí, es que la razón de cobertura de interés, puesto que, bueno, tenemos cantidades negativas, como podemos ver, en el año 2020, en el año 2019, 2018, ¿no?
explica que con esto, con la fórmula, ya que la utilidad antes de impuestos e intereses en los periodos, ¿no? Para los gastos financieros a ventas nos indica que la empresa rentabiliza sus gastos financieros al obtener un retorno mayor de ventas durante el periodo analizado. Siguiente, por favor. El ciclo de operación, ¿no? Nos enfocaremos más que todo en el año 2020, ¿no? Para este año tenemos un ciclo operativo de 187 días. Damos a entender que este tiempo de la empresa cobra a sus clientes, pero como se puede ver, la empresa debe pagar a sus proveedores en 128 días, pero cobramos luego de este periodo. Para cubrir dicho pago, a los proveedores se debe buscar un financiamiento a corto plazo. Siguiente. Sobre el ciclo de efectivo, ¿no? La tabla indica que tenemos que en el ciclo de conversión de efectivo más alto es en el periodo del año 2020 y el más corto es en el año 2017. Lo ideal es que el CE más corto, ¿no? Puesto que representa el tiempo desde que recibimos la materia prima hasta para cobrar la venta de su totalidad. Siguiente, por favor. En lo que radica, ¿no?, en reducir el CO, ¿no?, puesto que ese valor representa el periodo en el que cobraremos la venta en su totalidad. La mejora radica en, más que todo, en agilizar el periodo de cobro a los clientes, ¿no? Al reducir dicho periodo, cada vez recurriríamos a un financiamiento externo menor. Esto afecta de manera positiva, ¿no?, ya que nos hace adquirir menos deuda, por ende, menos acumulación de pasivo. Afecta además de manera positiva al capital de trabajo, ya que el financiamiento del que hablamos es a corto plazo. Siguiente, por favor. Para lo que es la obtención de los valores de mercado y resultados, ¿no? Tenemos ahí para el costo de capital WACC. Para ello, realizamos, ¿no?, las operaciones, ¿no?, iniciando más que todo con el beta, mostrando en la parte inferior, como podemos ver. Okay. Bueno, vamos a decir que para el cálculo de los componentes faltantes realizaremos unos procesos adicionales. Empezaremos por el K sub E. Para la obtención de este valor utilizaremos el beta, ¿no?, de Damorán, lo que nos proporciona los siguientes datos, ¿no?, y serán utilizados para el cálculo del K sub E. Siguiente, por favor. Los resultados obtenidos, ¿no?, que el beta desapalancado y posteriormente apalancado, ¿no?, para así obtener, ¿no?, el beta definitivo para calcular el K sub E. Que con esta aplicación la fórmula nos arroja un valor de 16.36%. Vemos aquí en el cuadro. Siguiente. En cuanto al costo de la deuda, lo tenemos en el dictamen de la empresa. Y con eso ya tendríamos lo necesario para calcular el WACC. Ahí, como tenemos, dice el valor obtenido para el WACC es de 6.92%. Finalmente ahora esto es como tal lo que representa, ¿no?, una tasa de descuento para la empresa, que tiene como finalidad descontar flujos de caja futuros cuando se trata de determinar la viabilidad de un proyecto de inversión. Siguiente, por favor. En cuanto a la valorización de la empresa, ¿no?, tenemos, bueno, el valor histórico. Esta información lo obtuvimos de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y la empresa cotiza en bolsa, ¿no? Tenemos ahí el número de acciones, el valor nominal en soles, el valor nominal en dólares, el capital en soles, el capital en dólares y la deuda, ¿no? Y sumamos el capital en dólares más la deuda, nos da esta cantidad, ¿no? Tenemos que
tenemos una interpretación, ¿no? Que se determina, ¿no? Que la variación de la refinería de Pampilla, asociación anónima abierta, en el año 2020 fue de 308.835.428 dólares, ¿no? Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Un momento me dan, por favor. Bien, gracias por su participación. Tengo algunas dudas sobre, bueno, unas consultas puntuales. La empresa que con el efectivo que posee, porque veo que tiene cierto nivel de disponible, ¿qué hace con ese efectivo? ¿En qué lo emplea? Ingeniero, pues básicamente la empresa con ese efectivo realizaría sus actividades, o bueno, sus obligaciones a nivel interno, ¿no? De la empresa. ¿Me escucha? Sí, ya. Las ventas en el 2020 han caído, digamos, en forma considerable. ¿Eso a qué se debe? Disculpe, ¿qué periodo dijo? 2019. 2020. 2020. Ah, 20. Ingeniero, pues, puesto que en el año 2019 a finales, como se puede ver, tiene 3 millones de ventas, ¿no? Pero para el 2020 baja, más o menos la mitad, por así decirlo, porque es 1.500.000. Entonces, en el año 2020 ya es, por así decirlo, un periodo de recesión, más que nada por la pandemia, ¿no? Puesto que nosotros distribuimos combustibles a las diferentes industrias y al tener paras en las industrias y en el comercio para la venta de combustibles, para lo que es automóviles, transportes, ¿no? O sea, hubo un periodo donde no se movía dicho mercado. Entonces, por eso que también nuestras ventas bajan. Ya. Pero si podemos apreciar las ventas, a pesar de que disminuye, también la pérdida. Otros años la pérdida era un poco mayor, creo que en 2018, 17, pero para 2020, a pesar de que las ventas han caído, las pérdidas también, digamos, se aminoran un poco. Ingeniero, disculpe, en el 2017 no hay pérdida, es una ganancia más que nada. Una ganancia de 80.973. Sí, ese es en 17. 2017. Sí, es el periodo más alentador, por así decirlo. En 18 hay pérdida. Sí, en el 18 sí. Ya, espérate. En el 19 también hay pérdida. Mm. En los 3 periodos siguientes al 2017 hay pérdida, Ya, por eso, siendo el mayor en claro, 2019. por eso quería saber por qué, si es que las ventas han caído, también la pérdida disminuye, ¿no? ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿O es hecho?
Ingeniero, a ciencia cierta no le podría decir una respuesta, pero básicamente tiene que ver con las variaciones y las otras cuentas que se le esté descontando. Ok. Ya, gracias. Manifestaron que había una dificultad en cuanto a la liquidez de la empresa, cosa que, bueno, yo no aprecio, ¿no? Porque en sí los índices de liquidez son positivos. Bueno, 2020 baja, pero no baja menos de 1 tampoco. Y en 2020 incluso hay más efectivo, ¿no? Hay más disponible. Igual el capital de trabajo es positivo en todos los periodos, entonces no creo que haya dificultad en cuanto a la liquidez. Luego, deuda capital sí, el índice de endeudamiento sí sube, ¿no? Para el 2020 es bastante elevado. De igual forma, deuda activo también es sobre el 50% casi. Entonces, bueno, eso... ¿por qué motivo se endeuda la empresa? ¿Han determinado ello? ¿O para qué se ha endeudado? Disculpe, ingeniero, estaba preguntando sobre el periodo de endeudamiento. Sí, sí, sobre el endeudamiento. Pero pues básicamente por la adquisición de tener que pagar, tener que, ¿cómo se puede decir? Solventar pagos en el corto plazo, ¿no? Es por ello que busca el financiamiento. Y eso también se explicó en el ciclo operativo con una línea de tiempo. Si no me equivoco, creo que en el 2020 se recupera en totalidad las ventas en 158 días y debemos pagar a los proveedores en 128. Entonces es por ello que la empresa tiene que financiar dicho pago y para ello busca un capital externo. Y así con el pasar del periodo se va incrementando lo que es el pasivo, ¿no? O el endeudamiento ya propiamente dicho. Pero también la deuda a largo plazo también crece, ¿no? No solo la deuda en general. La deuda a largo plazo también, digamos, crece un poco. Luego, en su cálculo, no, bueno, no entiendo por qué le sale un ROA-ROE positivo, ¿no? Considerando de que hay pérdida. Entonces no debería de ser positivo, debería ser negativo. ¿Correcto? Ingeniero, creo que ya es más un tema de tipeo, creo que. Sí, porque tiene razón, debería ser valores negativos. Sí. Bien, creo que eso sería todo con ustedes. Bien, muchas gracias por su participación. Bueno, parece que César nada más ha hecho el trabajo porque nadie más ha participado, al menos en las preguntas, ¿no? Pero bueno, gracias Brisa, César, Frank, Claudio, Rogelio. De ingeniero. Está bien, Listo, ingeniero. muchas gracias por su tiempo. Ingeniero, gracias. Hasta luego, cuídense. Gracias, Cristian. Ingeniero, Sí, César. disculpe, no se olvide del compañero que le mencionamos, Paul, Sí, sí. Eduardo. Sí, no se preocupe. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.